Bueno, sean bienvenidos al taller número 6, en el que estaremos hablando acerca de los diagramas de clase, el cual es básicamente una herramienta bastante, digamos, yo diría que bastante fundamental, ¿cierto? Para lo que sería esto del diseño de software orientado a objetos. Bueno, a lo largo del taller pues vamos a ver qué son, cómo se construyen, cómo se leen, y pues vamos a hacer un ejercicio práctico corto para que entendamos cómo implementar cierta herramienta que le voy a compartir, la cual es de código libre, es gratis. Y pues bueno, mi nombre es Camilo Mosquera, para los que no me conocen, y pues soy su monitor en este semestre 2026, número uno. Entonces, empecemos, digamos, contextualizando sobre los diagramas de uso, los diagramas de clase. A ver, bueno, pues pensemos en que estamos trabajando con nuestro compañero un proyecto para técnica de programación, pero mi compañero se adelantó y ¡pum! Hizo de repente un proyecto de 40 clases. ¿De qué manera yo le puedo explicar a mi compañero cómo se estructura? Que le explicamos el código, lo explicamos en Word, en un punto TXT. Pues no, básicamente yo pienso que sería más fácil, obviamente, hacerlo de una manera gráfica, ¿cierto? Porque normalmente las personas suelen ser más visuales, entonces es más fácil de entender, y esto es lo que buscan los diagramas de clases. Poder, digamos, encapsular toda esa estructura lógica, ¿cierto? Y ver cómo se comporta, no, cómo se comporta en realidad, no, cómo se estructura, valga la redundancia, porque ya lo dije anteriormente, nuestro programa, cómo se relacionan cada clase, qué atributos tienen, qué métodos, etcétera. Entonces, bueno, básicamente, mm, los temas de clase simplemente son, eh, bueno, tienen unas reglas claras, mejor dicho, para que cualquier desarrollador pueda entenderlo claramente. Entonces, aquí como menciono, ¿cierto? Cuando el proyecto empieza a crecer, puede que se presenten estos tres problemas. Lo primero es que es muy difícil entender cada parte de nuestro sistema solamente leyendo el código. Lo segundo es que, como menciona aquí, es muy difícil explicarle a nuestro compañero cómo se estructura, qué tenemos dentro de cada carpeta, qué atributos tiene cada clase, qué métodos tiene, cómo se relacionan, etcétera. Entonces, y también para nosotros, al principio de empezar a diseñar, ¿cierto? Es muy sencillo tomar decisiones, pero ¿qué pasa? Que esas decisiones, al ser tan fáciles tomarlas, a la larga se nos va a complicar. ¿Por qué? Porque son decisiones que nos van a producir más costos. Entonces, básicamente, los diagramas de clases resuelven estos tres problemas que les menciono. Y ya podemos hablar sobre lo que son, a ver, sobre lo que son los diagramas de clases. Básicamente, un diagrama de clases simplemente es una estructura, una representación visual de la estructura de nuestro sistema. Sus clases, sus atributos, sus métodos y cómo se relacionan. Eh, es parte del lenguaje UML, Unified Modeling Language, el cual es básicamente un estándar internacional para modelar sistemas de software que están orientados a objetos. Entonces, simplemente sirven para estas tres cosas que menciono aquí. Modelar sistemas antes de programarlos, lo que permite detectar problemas de diseño temprano. Sirve también para planificar código de forma que el equipo comparta la misma visión del sistema, es decir, que todos tengamos claridad sobre cómo se estructura y hacia dónde vamos. Y lo tercero es que es más sencillo comunicar entre el equipo todas esas ideas, pero no solamente entre el equipo, ¿cierto? Porque en una empresa es probable que no solamente estén los que diseñan código, sino también aquellas personas que están interesadas en el proyecto como diseñadores, bueno, que están involucradas en el proyecto como diseñadores que no tienen tanto de código, pero es importante para ellas también entender esto. Entonces, ahora podemos hablar sobre la estructura de una clase en UML. Entonces, una clase se divide en tres secciones. El nombre, como lo menciono aquí, el nombre, los atributos y los métodos.
El nombre, cual se encuentra siempre en la parte superior y de manera centrada, debe estar en negrilla. La parte de los atributos debe tener esta estructura. El nombre del atributo, dos puntos y el tipo de dato, ya sea entero, double, string, boolean, lista, etc. Lo mismo, pues si seguimos añadiendo atributos, pues de la misma manera. Nombre de atributo, dos puntos, eh, tipo de dato. Entonces, que ahora para la parte de métodos, sí tenemos que definir, entonces, nombre del método, paréntesis, pues para definir qué es un método, ¿cierto? Dentro de los paréntesis, perdón, dependiendo de si nuestro método va a recibir o no parámetros, podemos añadirlo. Entonces, aquí en paréntesis yo podría añadir, no sé, eh, int edad, ¿cierto? Que me reciba una variable edad de tipo numérico. Luego de definir el método, ponemos dos puntos y el tipo de variable que me va a retornar, ¿cierto? Entonces, en el método este, llamado otro método, ponemos tipo void porque no es un método que nos vaya a devolver algo. Luego, si vieron el taller de encapsulación, tenemos los modificadores de visibilidad, pero si no lo vieron, no hay ningún problema. ¿Por qué? Se lo explico rapidito. Entonces, en Java hay maneras de definir cómo puedo acceder yo a ciertos datos como las clases, los atributos y los métodos. Entonces, vienen predefinidos cuatro modificadores. Aquí el cuarto no se ve ingresado porque estamos trabajando con clases en el diagrama, entonces se lo mencionaré simplemente. Tenemos primero el método, el, el modificador public, que es básicamente que yo puedo ingresar desde cualquier parte del programa, ya sea desde otro paquete, desde otra clase, desde otro método. Puedo llamar ya sea el atributo clase que esté definida como pública. En cuanto a privado, ¿qué me dice? Que solamente las clases o métodos, los métodos que estén dentro de esa misma clase pueden invocar ese objeto o digamos ese atributo, por ejemplo, que fue definido como privado. Y protected, el cual nos dice que no puede llamarse desde afuera, sino que tiene algunas restricciones. Es decir, puedo solamente llamar desde dentro de la misma clase, puedo llamarlo desde una clase hija y puedo llamarlo desde otro paquete de otra clase hija sin importar, como ya mencioné, si está en otro paquete. Entonces, para estos tres, como vemos, se define que es público. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos método, el cual decidimos que es público. Privado se utiliza un menos, el cual decimos que los atributos son privados. Aquí no utilicé el ejemplo de protected, pero pues ahí ya le queda la constancia de que para eso sirve. Y esta virgulilla lo que nos dice es que estamos trabajando sobre un paquete. Entonces, ahora podemos ver eh, los tipos de relaciones que existen entre las clases. Sencillo. Entonces, empecemos con la asociación. Básicamente, una asociación que es cuando tenemos dos clases, entonces, clase A y clase B. Clase A llama a clase B, pero si clase B desaparece, clase A sigue existiendo y viceversa. Si clase A desaparece, clase B sigue existiendo. Entonces, que digamos que la existencia no depende de la otra. Y para ello, en UML se utiliza esta flecha. Una flecha sencilla con, digamos, no sé cómo decirlo, con un mayor o con un menor, dependiendo hacia dónde se dirija. Tenemos entonces la herencia, que me imagino que ya la han escuchado, ¿cierto? Que es cuando una subclase hereda ya sea métodos, atributos y métodos de una clase superior, una clase madre o una superclase. Entonces, básicamente solamente sería eso. En este caso, la herencia en UML se utiliza con esta flecha. No es necesario poner el extend, bastaría simplemente con poner esta flecha larga con un triángulo vacío. En cuanto a la composición, ¿qué es la composición? A ver, mm, es como yo decir que una clase contiene a otra. Y si esa clase que la contiene desaparece, la clase más pequeña también va a desaparecer. Pongamos un ejemplo, una clase carro y una clase y una clase motor. Entonces,
Tenemos una clase carro que tiene una instancia de clase motor. Si yo borro esa instancia de la clase motor, de la clase carro, mi motor va a desaparecer automáticamente. Y se simboliza con una flecha con un rombo al final relleno. Y por último tenemos la agregación, el cual es, digamos, una manera más débil de composición, en donde yo puedo contener otra clase, pero si la mayor desaparece, no necesariamente la menor va a hacerlo. Yo creo que aquí podemos poner el ejemplo de un equipo de fútbol. Supongamos que yo soy jugador. Si el equipo desaparece, yo sigo siendo jugador aunque no tenga equipo. Entonces, se simboliza con esta flecha, el cual es simplemente una línea y un rombo sin rellenar. Luego tenemos la cardinalidad, que como menciono aquí, básicamente nos menciona cuántas instancias de una clase se relacionan con otra. Ya vamos a explicar. Entonces, bueno, primero veamos cada una de las cardinalidades. Entonces, tenemos que, por ejemplo, si yo sobre mi flechita pongo 1 y acá sobre el otro extremo pongo, no sé, 0 o 1, ¿cierto? ¿Qué es lo que me quiere decir? Tenemos 1, 0 o 1, muchos o 0 o muchos, 1 o muchos, es decir, al menos 1, o simplemente para ya definir valores concretos, entre 2 y 5, por ejemplo. Entonces, pensémoslo así. Yo como cliente puedo tener 0 o muchos pedidos. Entonces, ¿qué voy a decir? No, yo como no voy a respetar las reglas, solamente voy a hacerlo sobre esta fecha porque es la que está aquí. Entonces, yo como cliente tengo, yo un cliente, ¿cierto? Un solo cliente tiene 0 o muchos pedidos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en el caso de pedido, ¿cierto? Un pedido tiene uno o muchos productos. Entonces, como repito, no voy a seguir digamos, las reglas solamente para poner el ejemplo. Un solo producto tiene cero, perdón, ignoremos esto, tiene uno o muchos productos, ¿cierto? Entonces, así es, de eh, esta manera, pues, es en la que, como se utilizan la cardinalidad. Y ya podemos pasar al ejercicio práctico de un sistema de biblioteca en el que se nos pide modelar un sistema de préstamo de biblioteca con las siguientes entidades. Entonces, nos dicen que tenemos una entidad libro que tiene ICBM y ISBN, título, autor y disponibilidad. Tenemos un usuario con nombre, un número de carnet y una lista de préstamos activos. Tenemos un préstamo que básicamente lo que va a hacer es registrar el libro que tomó ese usuario, fecha de inicio y la fecha de evolución esperada. Y el préstamo puede tener un estado activo o cerrado. Y por último, la clase bibliotecario, que lo que va a hacer es registrar los préstamos y puede marcar, digamos, y puede marcar un préstamo como devuelto. Entonces, bueno, estas preguntas las vamos a revisar ahorita. Entonces, regálame un momento. Listo. A ver. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Yo espero que sí se esté viendo mi pantalla, listo. Vamos a utilizar eh, diagrams, el cual podemos ingresar sencillamente escribiendo draw.io en pues en la barra de búsqueda de nuestro navegador, ¿cierto? Vamos a esperar aquí que cargue. Entonces, listo. Tenemos las siguientes entidades: libro, usuario, préstamo y bibliotecario. Voy a trabajar sencillamente con esas para hacerles un ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá en draw.io tenemos una barra lateral de búsqueda
en la que vamos a utilizar UML porque es la que vamos a trabajar. Por ejemplo, si ustedes en alguna entregable les piden razón de la entidad, es decir, un diagrama de entidad-relación, pueden trabajar con esta simbología. Un diagrama de flujo también tiene su propia simbología. Nosotros vamos a trabajar con UML. Entonces, aquí buscando, vamos a buscar este que dice class. No class 2 sino class, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden una clase libro. Listo. Vamos a modificar esta clase libro y nos dicen que tienen cuatro campos: ISBN, título, autor y disponibilidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a definir el campo ISBN, el cual vamos a definirlo como tipo string para curarnos en salud, digamos. Vamos aquí, yo modifico esto, listo. Y acá, si tenemos seleccionado esta, digamos, esta fila, por decirlo así, en la parte de organizar a la derecha, bajando, vamos a ver que dice opción de tabla. Y aquí podemos seleccionar si queremos agregar, digamos, una fila arriba, abajo o eliminarla. Entonces, pues yo voy a agregar una abajo. En este caso, como es un método, debemos definirlo como privado. Como es un atributo, debemos definirlo como privado. Recuerden que los atributos siempre se definen como privados. Para ingresar a los atributos, para obtener su valor o definirle un nuevo valor, utilizamos los getters y setters. Entonces, ¿qué más me piden? Me dicen que tiene un título. También lo voy a definir como tipo string. Aquí me faltó ponerlo en mayúscula, porque recuerden que en este caso no es un tipo de dato como tal nativo, sino que se maneja por medio de una biblioteca. A ver, por medio de una biblioteca de Java. Nos piden que tiene autor, pero va a ser de tipo string. Y tiene disponibilidad. Me imagino, a ver, disponibilidad. Me imagino que solamente, bueno, vamos a trabajar entonces la disponibilidad como si fuera un boolean. ¿Por qué? Porque está o disponible o no disponible. Dos estados sencillos. Entonces, disponibilidad boolean. Perfecto. Hasta ahí, correcto. Solo puede prestarse si está disponible. Entonces, mm, vamos a definir un método aquí, rapidez. Los gets no lo vamos a añadir porque, digamos, pues no son necesarios. Son necesarios para la lógica, pero no es obligatorio ponerlo aquí porque por necesidad de casi siempre hay getters y setters. Entonces vamos a poner un método llamado está disponible, que me va a devolver un valor de tipo booleano. Para yo saber si mi libro está disponible o no. En este caso sí ponemos más, porque es un método que yo necesito que otras clases puedan llamarlo. Luego tenemos la clase usuario. La clase usuario que nos dice. Entonces tiene nombre, número de carnet y una lista de préstamos activos. Ahí, a ver. Nombre, número de carnet, número carnet. Y vamos a dejarlo como entero. Solamente por convención. Y una lista de préstamos activos. Como le mencioné aquí, podemos, en esta opción acá a la derecha, podemos eliminar esa fila. A ver, podemos una lista de préstamos activos. Y definimos una lista de préstamos activos. Creo que sí, tenemos una clase llamada préstamos, sí. Préstamo. Y definimos, ya que nuestra lista va a recibir solamente parámetros de tipo préstamo. A ver, ¿qué más me dice sobre el usuario? No puede tener más de 3 préstamos simultáneos. Entonces vamos a definir un método llamado préstamos simultáneos, que me va básicamente a verificar eh, simplemente si esa clase tiene más de 3 préstamos simultáneos. A ver, ¿qué más me piden? Clase préstamo, ¿cierto? Registra el libro, fecha de inicio, fecha de evolución. Listo. Entonces serían, sí.
Le damos préstamo, tenemos qué libro tomó qué usuario. ¿Qué libro tomó qué usuario? Ah, ok. Vamos mejor a copiar esto porque ya tiene cuatro atributos. Préstamo. ¿Qué libro? Primero vamos a definir quién hizo el préstamo. Entonces, usuario va a tener un tipo, pues va a recibir un parámetro tipo usuario. Pero en este caso, ¿qué les recomiendo yo? Que lo relacionen solamente con un solo atributo de la clase usuario. Entonces, vamos a borrar esto y vamos a poner número carnet, ya que para cada eh, número carnet, vamos a darlo como carnet usuario. Y me va a recibir un número carnet, es decir, un entero. Listo. Entonces, me pide el nombre del libro. Nombre del libro. Creo que sí es el nombre. ¿Qué libro tomó? Vamos, como les mencioné, solamente a un atributo, ¿cierto? Entonces, para identificar cada libro, mejor utilizamos el ISBN. ISBN libro. Entonces vamos a dejarlo como string. Y vamos a fijar una fecha de inicio y una fecha de evolución esperada. Fecha inicio. Aquí ponemos tipo date. Y acá fecha entrega esperada. Y también tipo date. Sí, tipo fecha. Y nos dice que el préstamo puede estar activo o cerrado. Ok. Entonces vamos a agregar un tributo. Un atributo llamado estar activo o cerrado. Entonces, un atributo llamado. También voy a poner disponibilidad. Disponibilidad. Y va a ser un booleano. Y el método me va a decir si si este préstamo está activo. Y bibliotecario que registra los préstamos y puede marcar un préstamo como devuelto. Listo. Entonces, copiamos y pegamos. Bibliotecario. ¿Qué es lo que hace el bibliotecario? Registrar préstamos y marcar un préstamo como devuelto. Ok. Entonces vamos a hacer caso omiso en este caso ay, a, a los atributos porque, bueno, la idea es esa, que al final hagamos un pequeño análisis sobre lo que hicimos bien o mal en este ejercicio. Entonces, ¿qué me dice? Registrar préstamo. Vamos a crear un método llamado registrar préstamo que me va a recibir una variable de tipo préstamo llamada préstamo. Y como va a registrar el préstamo no me va a retornar nada, simplemente le ponemos void. Vamos a ver aquí. Listo. Y aquí agregamos otra fila. Me dice que puede marcar un préstamo como devuelto. A ver, préstamo como devuelto. A ver, será cambiar estado préstamo. Voy a recibir el préstamo. Me va a recibir el préstamo y me le va a cambiar la disponibilidad. Entonces, simplemente vamos a darlo como void. Porque no me va a retornar como tal un dato. Entonces, ya aquí podemos empezar a plantear las relaciones entre cada clase.
Entonces, a ver. mm, mm, Entonces, bueno, vamos a mirar cada una de las flechas. Entonces, recordemos, vamos de nuevo a donde se explicaban los tipos de relación. Entonces, usuario y bibliotecario. Y aquí es donde entra una de las preguntas que quiero que se hagan. Porque entonces el usuario, el bibliotecario, ¿es un tipo de usuario o una clase completamente separada? Y bueno, ya esto es tema de bases de datos, donde vamos a manejar entidades, clases y demás. Pero les quiero poner sobre la mesa, digamos, que piense. ¿Qué tan diferente es la información de un bibliotecario sobre la de un usuario? El bibliotecario pues sería usuario del sistema también, aunque no compre el libro, está interactuando con el mismo sistema. Entonces yo podría decir que puedo agregar una herencia. Veamos si encuentro por aquí, creo que sí, herencia, listo. Yo puedo decir, no, que el bibliotecario pues simplemente, ¿qué es el bibliotecario? Simplemente lo que va a hacer es extender la funcionalidad de usuario. ¿Por qué? Porque tiene un número carnet, aunque bueno, no sé si puede realizar préstamos, ya son lógicas del negocio implícitas del sistema, pero pues bueno. Entonces, como es herencia, no es necesario colocar cardinalidad. En este caso, vamos entonces a unir lo que sería la variable préstamo con la variable libro. Mentira. Primero, usuario con préstamo. ¿Por qué? Porque un usuario puede tener muchos préstamos. ¿Un préstamo puede vivir sin el usuario? No, pero un usuario puede vivir sin el préstamo. Entonces, yo podría definirlo, a ver, como una composición. A ver, creo que me faltó mencionarles una que otra implementación. No. Definámoslos como una asociación. Entonces, pues la flechita era la sencilla. Asociación. ¿Por qué? Porque un usuario puede tener uno o muchos préstamos. Listo. Entonces, aquí yo puedo decir que un único usuario puede tener cero o muchos préstamos, ¿cierto? Bueno, en este caso yo no puse aquí como tal, vamos, sí, dice en el libro. O sea, supongamos que solamente es un libro por préstamo. Entonces, el libro sigue existiendo sin préstamo, pero, digamos, el préstamo sí o sí, o sea, si en este caso yo lo llamaría una agregación, ¿cierto? Porque un libro puede existir sin un préstamo, pero igual, digamos que lo contiene. Entonces utilizaremos la flecha con rombo vacío al final, es decir, una agregación en la que el ISBN en el libro está relacionado con esto. Ay, epa, voy a llamarlo así, así y así, para que sea más sencillo pues, de visualizar aquí de rapidez, ¿cierto? Entonces podemos decir, un préstamo puede tener uno o muchos libros, ¿cierto? Porque si tiene cero libros, entonces no es un préstamo. A ver, y un libro puede estar siendo, bueno, si estamos trabajando un libro como la unidad y no como el conjunto, o sea, como las réplicas del mismo libro, en este caso podemos contarlo así. Pero si en tu caso un libro puede estar en varios préstamos, como decir que un mismo libro puede estar en uno, puede estar en cero o muchos préstamos, porque el libro no necesita el préstamo para existir. Y en este caso, a ver, en el caso del usuario, un usuario puede tener cero o muchos préstamos. Y un préstamo debe pertenecer como mínimo a un usuario. Entonces, dejémoslo como uno a muchos. Y listo. En ese caso sería
Quedaría así, pues, digamos, a las carreras, nuestro diagrama de clases, pero ya, pues ya ustedes quedan sabiendo cómo utilizar Draw.io. Entonces, bueno, aquí sobre las preguntas, es importante estas preguntas, yo las hacemos acá, sobre el diseño y preguntarnos qué atributos tiene cada clase. Es necesario escribir con pues, su tipo y su modificador de acceso. También debemos preguntarnos, ¿un préstamo puede existir sin un libro? Y sin un usuario, ¿qué tipo de relación sería, cierto? Lo mismo que hicimos ahorita. Un libro puede existir sin estar en un préstamo. ¿Cómo afecta eso a la relación? Lo mismo que les dije yo ahorita. Y por último, ¿cuántos préstamos puede tener un usuario? ¿Cuántos usuarios pueden estar en un préstamo? Entonces, pues siempre es importante estar preguntándose constantemente acerca sobre estas cosas del diseño. Bueno, ya finalizando, podemos hablar sobre las buenas prácticas. Lo primero es que es importante, pues, no sobrecargar el diagrama, ¿cierto? Si tienen 8 o más de 10 clases en un solo diagrama, es importante dividirlo por módulos, ya que, pues, la legibilidad es muy importante porque lo que se busca es que sea fácil entender la estructura del proyecto. Lo segundo es que debemos utilizar nombres claros y en el idioma del dominio. ¿A qué me refiero? Que, bueno, si, por ejemplo, para un sistema de biblioteca, las clases se llaman libro, préstamo, usuarios, no se llaman entidad uno, administrador, modificador, etcétera, ¿cierto? Es decir, debe tener contexto de lógica de negocio. Lo tercero es que es importante mantener la consistencia. Entonces, si los atributos utilizan camel case, todos los atributos deben utilizarlo. Si utilizan snake case, todos deben utilizarlo. No, ninguno debe quedar diferente al resto. Y la cuarta y más importante es modelen siempre antes de programar. No tiren una línea de código sin antes haber visualizado cómo es la estructura de su programa, porque créanme que les va a ahorrar demasiado tiempo al momento de, digamos, de encontrar errores en el código e intentar modificarlo. Y por último, tenemos los errores comunes al momento de diagramar con clases, el cual es confundir los tipos de relaciones. Básicamente me acabo de pasar ahorita que estaba explicándole em, en el ejemplo, ¿cierto? Entonces, bueno, un error muy frecuente es que confundamos la asociación con la composición o la herencia con la composición, etcétera, ¿cierto? Entonces, un truco muy fácil para no confundirlas es herencia significa es un perro es un animal, ¿cierto? Composición es tiene un y eso no puede vivir sin eso. Entonces, digamos, mi carro tiene un motor y no puede y mi motor no puede vivir sin el carro y viceversa. Y la relación es, lo tiene, pero puede vivir sin él. Es decir, yo soy un jugador, pero yo puedo vivir sin equipo, sigo siendo un jugador. Entonces, el segundo error es no definir atributos ni métodos, ya que un diagrama con el simple nombre no dice nada sobre el sistema. Es importante representar fielmente la estructura. Lo tercero es que no omitan la cardinalidad. Es muy importante saber porque no solamente estamos trabajando con las clases, no solamente estamos trabajando un backend en Java, sino que estamos trabajando una estructura de datos. Y eso es muy importante al momento de diseñar nosotros la base de datos y cómo vamos a mantener y almacenar y administrar esos datos. Y lo último es no relacionar el diagrama con el código. Es decir, eh, básicamente su diagrama debe ser 100% fiel a su código. Y ya, eso sería todo por este taller, ¿cierto? Lo primero que quiero que sepan es que UML es un lenguaje para diagramación, el cual contiene pues el diagrama de clase, ¿cierto? El cual es un lenguaje estándar que se utiliza para que todos podamos leerlo claramente. Lo segundo es siempre diseñen primero, créanme. Yo sé que puede ser la parte más tediosa, porque con esto de toda la inteligencia artificial no tenemos que tirar una línea de código, pero es importante pensar en la estructura, en la arquitectura, en el manejo de datos. ¿Por qué? Porque nos va a ahorrar demasiado tiempo. Y bueno, la tercera cosa que quiero que se lleven es que las relaciones importan demasiado. No se olviden de identificar qué tipo de relación algo, porque igual esa va a ser la manera en la que se va a relacionar en nuestro código, ¿cierto? Y bueno, mm,
pedirles simplemente que sigan practicando todo esto. Próxima semana no habrá taller por, pues, es Semana Santa, entonces retomamos taller hasta dentro de 2 semanas. Espero que le vaya muy bien. Cualquier cosa tiene mi correo y nos vemos en el siguiente taller. Hasta luego.